En Valencia, tras el dolor por las víctimas, tras el horror destructor de la Dana, llega el momento de levantarse e iniciar la reconstrucción, algo que necesitará varias fases y que llevará tiempo. Primero lo urgente, las casas, las calles, los servicios públicos esenciales, las infraestructuras más necesarias. Después recuperar comercios, empresas, industrias, empleos. En muchos casos se necesitarán meses. La destrucción ha sido profunda en carreteras, líneas férreas y en numerosas factorías donde la maquinaria, el capital físico desapareció o se arruinó con la riada. Los 68 municipios afectados concentran casi 50.000 empresas con 265.000 trabajadores. El Gobierno ha aprobado un primer paquete de respuesta de 10.600 millones de euros que se añade al programa aprobado por la Generalitat Valenciana. Pero se necesitará más y durante muchos meses. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. En la principal zona afectada por la Dana vive 500.000 de personas. Hay 48.722 empresas registradas según la Cámara de Comercio de Valencia. Empresas que dan trabajo a 264.883 personas. Es un área de intensa actividad económica donde se genera 1/3 del PIB de la provincia de Valencia y 1/4 parte de los puestos de trabajo. Antonio Garamendi, presidente de la COE, tras reunirse con el rey, reclamaba unidad de acción para afrontar esta complicada situación. El mundo empresarial ha venido a estar también con las instituciones y en cualquier caso a pedir unidad. Yo creo que es la clave, es decir, que se deje la política a un lado, que la sociedad está reclamando otra cosa. La sociedad lo que está reclamando es que todos unidos, todos, no sobra nadie, realmente nos pongamos a ello y a trabajar. El Consorcio de Compensación de Seguros ha comenzado a pagar las primeras indemnizaciones por vehículos dañados. Hay casi 100.000 coches en esta situación, la mayoría de ellos siniestrados, y se pueden tramitar ya las solicitudes de ayuda, ya sean de la Generalitat Valenciana o del Gobierno central. El decreto del Ejecutivo alcanza los 10.600 millones. Lo más destacado son las ayudas para la vivienda, que puede llegar a los 60.000 euros en caso de daños estructurales. También hay ayudas para las pymes, para las empresas, para los autónomos, hasta de 150.000 euros dependiendo del volumen de negocio. Hay ERTES, bonificaciones a la Seguridad Social, exenciones de impuestos o 5.000 millones en avales del ICO. Pero no podía faltar la polémica. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para asegurar que las ayudas a Valencia serían más eficaces con unos presupuestos del Estado. Y efectivamente pediremos el apoyo, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. Desde el Partido Popular se considera que Pedro Sánchez aprovecha la tragedia de Valencia para sus necesidades políticas y califica esta petición, esta vinculación de los presupuestos del Estado con las ayudas a los perjudicados por la Dana, sencillamente de chantaje. Algunos recuerdan además que con la COVID todas las ayudas, todas las bonificaciones que se aprobaron se hicieron sin presupuestos para el 2020. No había presupuestos. Las cuentas públicas de entonces eran las prorrogadas del año anterior. Una visión más profunda. Javier Quesada, investigador del Instituto Valenciano de Investigación Económica. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la Dana ha dejado un rastro de desolación, ha devastado casi 70 municipios, ha dejado muerte, ha dejado dolor, pero también ha dejado de una zona económicamente destrozada, destruida, que tiene una importancia muy radical en lo que tiene que ver la economía y el PIB y la actividad económica de Valencia, ¿no? Pues sí, lo curioso es que ha habido muchísimo daño en una zona que es muy extensa también, o sea que tenemos las dos cosas, intensidad y extensión del daño, y yo creo que va a costar tiempo en recuperarse por muchísimas razones, pero es que ha tocado por un lado
Por supuesto que lo primero son las víctimas, pero a continuación van los hogares. Los hogares están destrozados, se quedan sin vivienda, se quedan sin medios, digamos, es un empobrecimiento brutal. Y por otro lado están las empresas, o sea que tenemos por el lado de la demanda de la actividad y el ánimo que se necesita para que la economía funcione bien, pero por otro lado es que las empresas, en muchos casos ha desaparecido todo el material productivo y hasta que se pongan en marcha van a pasar muchos meses. ¿De cuántas empresas estamos hablando? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Bueno, la Cámara de Comercio hizo una estimación el otro día y hablaba de 34.000 compañías o fábricas y de un orden de más de 250.000 trabajadores, lo cual es una población. Es verdad que aquí se han sumado las poblaciones, todas ellas, lo que pasa es que ahí también cambia mucho la intensidad del daño, porque las 12 o 14 municipios y pedanía que han estado más impactados, realmente la población asciende a unos 160.000 habitantes. De modo que, y trabajadores, claro. De modo que tenemos un daño muy localizado en una industria ligera que va a cundir el desánimo en algunos de volver a empezar porque los cogerán mayores y pensarán que no les vale la pena. Otros estarán endeudados y tendrán dificultad. Yo pienso mucho en las empresas pequeñas sobre todo, porque las medianas y grandes tienen más asideros, bien en la financiación, bien en la tramitación de ayudas, pero los pequeños negocios de los que vive tanta gente, bien sea autónomos o empleados en microempresas, ahí vamos a tener una dificultad y habrá que darles garantía y un horizonte optimista para que quieran continuar. Sí, porque a diferencia de la COVID, que cuando terminó la pandemia, cuando terminó el confinamiento, los negocios estaban allí intactos. Ahora, claro, es que no hay ni cierres. Y aquí, ¿qué sectores son los más dañados? Porque, bueno, había como una especialización en alguno de ellos, ¿no? Claro, yo creo que eso, claro, depende de su especialización, porque si empezamos desde el interior, en Utiel, pues ahí está el vino, parece que habían recogido la cosecha y que no hay excesivo daño, pero tampoco se sabe si luego la vid desarrollará algún problema, digamos, sanitario a la larga con las cepas. Los expertos están analizando, luego hay un daño agrícola en la zona de Utiel-Requena también importante, en infraestructuras agrícolas, la industria del mueble pues está muy afectada, el juguete, sobre todo industrias desarrolladas a partir de oficios y artesanía que han estado muy representadas en el sur de la ciudad de Valencia, en todos estos pueblos. Y cuando ya nos acercamos, pues al final encontramos el comercio también devastado. Ahí las grandes compañías podrán recuperarse porque tienen apoyos en muchos otros lugares, pero hay quien tiene, por decirlo así, todos los huevos en la misma cesta y esta vez la cesta se la ha roto y hay que ver cómo se les puede ayudar, sobre todo para mantener una cierta ilusión, que hoy es una palabra que casi produce rechazo, pero hay que volver a empezar y bueno, pues confiar en no volver a sufrir una desgracia tan grande, claro. Hay que hacer obras de infraestructuras. Hemos visto claramente toda la dureza que ha habido con la destrucción de carreteras, autopistas, puentes, líneas de ferrocarril. Bueno, el gobierno ha aprobado un plan de choque de ayudas, que es, digamos, el primer plan, pero después hay que reconstruir. Por ejemplo, reconstruir todo eso tendrá un coste tremendo, ¿no? A mí me consta que se está trabajando muchísimo, es decir, que las empresas, muchas de ellas están 24 horas al día, digamos que trabajando en las infraestructuras más importantes, quizás sean las que, bueno, facilitan el tránsito norte-sur y el tránsito del este hasta la ciudad y luego tomar dirección norte o sur. Y yo creo que el problema vamos a tener también un problema de capacidad, porque para reconstruir hace falta, por supuesto, maquinaria, por supuesto, trabajadores, y ahí ya estaba tensionado
porque se estaba viviendo una época de gran crecimiento en las inversiones en infraestructuras, y a esto hay que añadir la reconstrucción, y por lo tanto vamos a tener un problema de capacidad de respuesta, y yo creo que ya se está trabajando con unos ritmos muy elevados, pero ahí afortunadamente la financiación parece ser que está asegurada, porque ahí el gobierno y los consorcios van a responder y van a facilitar la liquidez y la financiación para que las empresas pues puedan acometer estos trabajos y naturalmente cobrarlos, ¿no? Señor Quesada, usted ha dicho que hay que hacer cosas, hay que invertir también para impedir que esto se repita. ¿Qué habría que hacer? ¿Canales de drenajes, cauces alternativos, ampliación de barrancos? ¿Qué es lo que habría que hacer más allá, bueno, viendo la experiencia de otras ocasiones, o simplemente renaturalizando el territorio? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un territorio muy urbano donde viven 500.000 personas, con lo cual ahí no sé yo cuáles pueden ser las soluciones más adecuadas. Pues yo creo que lo más inteligente sería consultar con los expertos, con otros casos y ciudades. Yo, desde luego, de esa materia no tengo una preparación suficiente, pero me consta que en la Universidad Politécnica y en muchos centros que no están alejados de la ciudad hay expertos que pueden, digamos que, colaborar con la administración en este terreno. Desde la Fundación Premios Rey Jaume I, que de la cual presido los premios, pues la Comisión de Medio Ambiente, que son 30 expertos que han sido premiados en los últimos 30 años, pues redactaron inmediatamente un manifiesto que se trasladó al presidente de la Generalitat, poniéndose a su disposición para cualquier consulta que se quiera hacer. Es decir, qué inteligencia y conocimiento hay, luego hay que buscar un consenso para saber cómo evitar estas catástrofes. Hay una parte que es más fácil de evitar, que yo creo que ensayamos poco en nuestra sociedad, que son los ensayos frente a las alarmas. Hay que hacer e introducir una cultura frente a este tipo de catástrofes, para que la sociedad no piense en algún momento que ya le avisarán, etcétera. Primero hay que avisarla, pero también tiene que saber cómo reaccionar. Y yo creo que ahí hay dos frentes. Uno es el de las infraestructuras, que a corto plazo hay que repararlas, a medio plazo habrá que ir modificando lo que se vea que ha causado, en este caso, un daño irreparable y otro reparable, pero si los barrancos hay que limpiarlos más, pues los expertos lo dirán. Si hay que ensancharlos también, si hay que poner mecanismos para laminar las avenidas también. Yo creo que habrá 1000 formas de ir trabajando para cubrirnos de ese riesgo. Es un riesgo que nosotros no apreciamos. Yo viví la riada del 57, pero esto sucede cada 60 años o lo que sea, o el tiempo que sea, pero viene sucediendo desde hace más de 3.000 años, y esto no va a cambiar. En todo caso, igual se agrava. Pues para eso hay que tener un plan, y un plan a largo plazo. Eso ya será de largo plazo, para definir las áreas inundables, y el que tenga allí alguna infraestructura de algún tipo, saber cómo reaccionar ante una emergencia. Pues don Javier Quesada, investigador del Instituto Valenciano de Investigación Económica, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Pues muchas gracias a ustedes. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Donald Trump es un presidente fijo discontinuo. Ha arrasado en las elecciones estadounidenses. No solo regresa a la Casa Blanca, es que los republicanos consiguen la mayoría en la Cámara de Representantes y también en el Senado. A esto se añade la mayoría que tienen en el Tribunal Supremo. Hacía décadas que un presidente estadounidense no acumulaba tanto poder. Trump puede cambiar Estados Unidos como un calcetín. Las primeras reacciones llegaban de los mercados financieros, con intensas ganancias en Wall Street, pues como apunta Sergio Ávila, director de análisis de IG,
la rotunda victoria de Trump elimina el riesgo de incertidumbre. Los inversores lo que más temían es que hubiese un resultado muy reñido en el cual pues hubiese realmente mucha incertidumbre sobre cuál sería en el futuro las políticas económicas y las políticas generales, ¿no? En la economía de Estados Unidos y también la geopolítica. Petroleras, farmacéuticas, tecnológicas son las grandes beneficiadas de la victoria de Trump. Y Elon Musk y su Tesla se dispara con fuerza. Musk se ha convertido en uno de los asesores más cercanos al nuevo presidente electo, pero también se ha disparado la cotización de las criptomonedas como el Bitcoin. Otro de los activos que se está viendo muy beneficiado en estos momentos son las criptomonedas, ¿no? Pues sabemos que Donald Trump recientemente, fue propenso a todo lo relativo con el mercado de las criptomonedas, ¿no? Indicando que había que mantener las criptos, que es algo que es importante para el futuro y que por tanto había que hacerlo, y el mercado lo está festejando. El Bitcoin ha llegado a marcar máximos históricos por encima de los $75.000 la unidad. Y es que Trump, reticente a las divisas virtuales en su primer mandato en la Casa Blanca, ahora se ha transformado en un criptobro. Quiere que Estados Unidos sea un centro financiero de divisas virtuales. En el resto del mundo hay temor a que se desate una guerra comercial con el incremento de aranceles, temor acrecentado en China, pero también en Europa, donde se añade el miedo a una relajación del escudo protector militar de la OTAN ante la agresividad de Vladimir Putin en Ucrania y las amenazas de Moscú a los países bálticos. Europa deberá buscar su propio camino. Metamorfosis. Es el momento de acercarnos a la transformación económica, a la metamorfosis productiva, con nuestra compañera Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. Los trabajadores de Boeing ponen fin a la huelga más costosa de Estados Unidos. Tras 7 semanas de huelga, los empleados frenan sus paros gracias a una propuesta laboral que supone una subida salarial que roza el 44% en 4 años. Se incluyen también mayores cotizaciones para la jubilación, bonus, mejoras en la seguridad laboral, en planes de incapacidad y en cobertura sanitaria. Nvidia supera a Apple como la empresa más valiosa del mundo. La compañía de semiconductores logra una capitalización bursátil de casi $3,5 billones, ligeramente por encima de los 3,38 billones de Apple. Este ascenso histórico se debe al desarrollo de la inteligencia artificial. Actualmente Nvidia vale más que Amazon y Meta juntas. Fuerte recorte de beneficios en Nintendo por las ventas de Switch. El gigante de entretenimiento japonés recorta un 10% su previsión de beneficios anuales ante la desaceleración de ventas de su consola Nintendo Switch. La compañía confía en remontar las ventas y en nuevas entregas de su mítica saga Super Mario Bros. El gobierno concede 6 millones de euros a Telefónica para desplegar el cable submarino entre Canarias y la península. La ayuda se enmarca en el plan de recuperación financiado con fondos europeos. El objetivo es mejorar la conectividad de regiones ultraperiféricas y convertir a España en un hub de conectividad digital del sur de Europa. Más información, más noticias sobre la transformación económica en ondacero.es. La metamorfosis económica. Es todo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en la mirada económica de ondacero.es. Un abrazo. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos.